Por mi trabajo suelo viajar mucho en carretera. Trabajo de trailero desde hace muchos años, y nunca antes me había tocado algo como lo que viví. Soy de Sonora, y me tocaba viajar a entregar unos productos a Baja California. Ese día estaba viajando durante casi todo el día. Aún seguía en carretera buscando un motel cercano en la zona. Sin quitar mi vista a la carretera, llegué a visualizar a un animal a lo lejos. Parecía un ciervo, así que frené en seco. Aquel animal no dejaba de verme fijamente. Me bajé del camión para tratar de espantarlo. Poco a poco me fui acercando al animal, y este comenzó a comportarse extraño. Cada paso que daba estaba atento. No hacía ningún ruido, y se quedaba inmóvil al punto que me dio escalofrío seguir mirándolo por cierto tiempo. Algo que no mencioné es que sus ojos eran rojos brillantes, y no era por la luz de los faros de mi camión. Era algo diferente. Ya viendo que aquel animal estaba bien, volví a subirme al camión. Estaba pensando en llamar a control animal, pero cuando volteé a ver al horizonte, el ciervo había desaparecido. Eso me pareció extraño, pero pensé que simplemente se había ido. Así que seguí conduciendo hasta llegar al motel. Estacioné al camión y entré al lugar para pagar mi habitación esa noche. Recuerdo que después de pagar la habitación le pregunté al recepcionista: «Oiga, por aquí hay muchos ciervos en la carretera, ¿verdad?» Pero el recepcionista me miró confundido. Es una broma, ¿verdad? Por estas zonas no hay ciervos, señor», me contestó. Yo me quedé confundido ante tal respuesta. Estaba seguro de que lo que había visto era un ciervo. ¿Qué más podría ser? Al ver mi cara de confusión, el recepcionista contestó: «Hay varios animales que viven por esta zona, señor, pero ciervos me temo que no. Posiblemente lo que usted vio fue un nahual». Lo dijo de una manera tan casual que quedé confundido. ¿Un nahual? Anteriormente había escuchado por mis compañeros acerca de criaturas que rondan por la noche en las carreteras. Espíritus, fantasmas, duendes. No soy muy crédulo ante estas cosas, pero tampoco me gusta sugestionarme. Sin embargo, lo que acababa de contestar aquel hombre, no sé si fue en broma, pero me dejó helado. Había escuchado que los nahuales suelen tomar diferentes formas para camuflarse, ya sean perros, gatos, lobos y mucho más. Sin embargo, pensé que solo serían leyendas. Son muy comunes las leyendas de nahuales aquí en México. Desde hace siglos estas criaturas se dice que son mitad humanos y mitad animales, y que usan pieles para atraerte y engañarte. Señor, lo dije en broma, no tiene por qué ponerse así. No se preocupe, probablemente lo que vio fue otro animal. Estoy seguro de que deben haber animales que se parezcan a ciervos por estos lados. El recepcionista intentó arreglar lo que dijo, pero estoy seguro de lo que había visto. Esa cosa era un ciervo. Después de aquello traté de dormir. Ya eran altas horas de la noche y me esperaba un largo camino a mi destino, pues aún me faltaban unas horas para llegar. Ya pasando horas y descansado, me dispuse a volver con mi camión para seguir con mi ruta, la cual se volvió relativamente normal. Sin embargo, en todo el trayecto, no podía dejar de sentirme observado. Pueden decirme loco, pero desde que había visto a aquel ciervo, me sentía como si estuviese siendo perseguido por una presencia. Horas después llegué a mi ruta, entregué los productos y descansé por un par de horas. Es así que volví a la carretera para volver a casa y otra vez comenzar con la misma rutina. Durante todo el trayecto de vuelta no había nada raro, así que poco a poco comenzaba a anochecer. Prendí las luces del camión para ver lo que había en mi paso. Eso fue hasta que de repente el camión se apagó. En ese momento intenté prender el camión. En ese momento maldije. Intenté prender el camión con la llave de nuevo, pero no funcionó. El tanque de gasolina también estaba bien, así que decidí salir afuera para revisar el motor del camión. Abrí la caja donde se encuentra el motor y alumbré con el celular para ver lo que había ocurrido. Cuando de pronto sentí una presencia detrás de mí. Miré de reojo y vi la silueta de un animal. Estaba parado en dos patas, casi como si fuese un humano. Se veía más alto, aunque no distinguía qué tipo de animal era. No quise voltear a verlo.
El animal comenzó a hacer ruidos extraños. Eran como gorgojeos, similares a los de un bebé, como si quisiera atraerme. Poco a poco escuché cómo se acercaba lentamente por medio de sus pisadas. Yo me apresuré a cerrar la puerta. No había nada extraño con el motor, así que caminé hacia la puerta del copiloto sin mirar atrás. Encendí nuevamente el camión a toda prisa y vi cómo la criatura volvió a ponerse en 4 patas. El animal era un lobo que tenía los ojos rojos brillantes. Sonreía de una manera macabra. Inmediatamente puse la llave en el starter y milagrosamente el camión prendió. Lo arranqué de inmediato y pronto pude seguir conduciendo por la carretera, esquivando a la criatura. Yo estaba aterrado. ¿Qué demonios había sido eso? Estuve conduciendo por varios minutos, hasta que en los espejos noté que algo me venía siguiendo. Algo que corría en 4 patas, a una velocidad relativamente más rápida que la de mi camión. Podría decir que me estaba pisando los talones. Traté de no entrar en pánico. Después de todo tenía que estar calmado, sin quitar mi vista de la carretera a altas horas de la noche, para evitar situaciones peligrosas. Pero yo les pregunto, ¿cómo se puede mantener la calma en una situación así? Evité tener cualquier contacto visual con la cosa que me seguía, y solo rogaba por llegar a un lugar donde hubiera más personas. Por alguna razón pensaba que esa criatura no se iba a aparecer en medio de una multitud, y tenía razón, puesto que, para mi fortuna, pronto llegué a una estación de servicio que estaba llena de vehículos, y ahí esa cosa dejó de perseguirme porque no volví a verlo por mi espejo retrovisor. Y aquí fue donde cometí el peor error de todos, pues me bajé del camión y caminé un poco hacia la carretera para tratar de visualizar lo que había más allá. No se veía nada más que oscuridad. Sinceramente esperaba quedarme en esta estación de servicio y esperar a que amaneciera. No podía seguir conduciendo en este estado, pues gran parte de mi cuerpo temblaba por el miedo. Sin embargo, aquí me sentía seguro, o eso pensaba, porque al momento de voltearme, de frente estaba esa cosa. Esa criatura volvió a mirarme a los ojos. Yo me quedé inmóvil. A los pocos instantes se paró sobre sus patas traseras, como si fuera un humano. No podía moverme, no podía gritar, y mucho menos pedir ayuda. Abrió su boca lentamente de una forma inhumana. Su aliento apestaba. Pensé que ese sería mi final, pero de un momento a otro, esta criatura volvió a ponerse en 4 patas y empezó a olisquearme. Luego de eso, se marchó. No recuerdo lo que pasó después, ya que al siguiente día, amanecí en un centro médico cercano. Una de las enfermeras dijo que alguien de la estación de servicio me encontró en la carretera y luego llamó a los paramédicos. Y así terminé aquí. Si le estoy sincero, no estoy seguro por qué esa cosa me dejó vivir. Estaba seguro de que ese sería mi final. Tuve pesadillas seguidas por varios meses. Y al final, después de mucha terapia, apenas me estoy recuperando. De todo esto extraje una gran lección de vida. Jamás volví a conducir de noche, ni aunque me ofrecieran el mejor salario del mundo. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado con el relato anterior. Muy bien, vamos con el siguiente. Uno no cree nada hasta que lo ve con sus propios ojos. Mi familia y yo nos mudamos a Estados Unidos cuando era pequeño. Es así que desde muy joven entré a la industria camionera, por razones económicas más que nada. Por supuesto que mis padres no estaban muy de acuerdo con eso, pero no me detuvieron en lo que conseguía un mejor puesto de trabajo. Nada raro me había pasado en mis primeros viajes, que eran por la ciudad y las carreteras. Pronto fui ascendido hasta que me pidieron ir a Oklahoma. Cabe resaltar que vivo en California, por lo que me tomaría varios días llegar a ese destino. Tenía que entregar varias mercancías, madera, productos, entre otras cosas que debía llevar a través del estado del país. Ninguno de mis compañeros quiso acompañarme, pues estaban ocupados con sus propias entregas. Además, como era un viaje largo y posiblemente de noche, decían que era peligroso. Y sí,
Suele ser peligroso ir de noche por carretera. Hay muchos accidentes por coches borrachos, drogadictos, gente sin hogar y muchos más peligros que son incontables. Antes de irme a mi viaje, mi madre me bendijo para que me fuera protegido en todo mi viaje. Mi familia es bastante religiosa. Nosotros vivimos en República Dominicana y emigramos por cuestiones del país. Mi madre me dio la bendición e incluso me dio un rosario para cuidarme en todo momento. Cabe resaltar que en mi camión tengo un crucifijo colgado en el espejo enfrente, así que siempre me he sentido protegido por Dios. 2 días después, me fui de mi ciudad para hacer mi viaje por la carretera. Durante el primer trayecto fue todo normal. No había nada raro, e incluso había tomado descansos a lo largo del trayecto en estaciones de servicio. Me había quedado en varios moteles recuperando mis horas de descanso para poder seguir con el recorrido. Pasé por Utah y me quedé allí descansando un día entero. En la recepción me preguntaron hacia dónde me dirigía. Yo le respondí que iba a Oklahoma por trabajo. ¿Y va de noche, señor?, me volvió a preguntar la recepcionista con amabilidad. Sí, necesito llegar a mi destino lo antes posible, contesté, y ella me miró algo preocupada. Pero no se preocupe, ya estoy acostumbrado a manejar de noche. Ella asintió. Sin embargo, dijo lo siguiente. Bueno, hay personas y situaciones peligrosas cuando viaja, pero me han contado que debe tener cuidado con esas cosas. La miré algo confundido. ¿A qué se refería? Usted no es de por aquí, ¿cierto? No, yo soy de otro país, así que no conozco mucho de sus tradiciones y cultura. ¿Pero a qué se refiere con cosas?, le pregunté aún bastante confundido. Ella me contó que por estos lugares existen criaturas inexplicables. Algunos las llaman skinwalkers o cambiaformas. Yo la vi bastante incrédulo cuando me contó sobre esto. También me dijo que aparecían por el día, pero era bastante raro. Al final le dije entre una risa nerviosa que tendría cuidado con esas cosas, pero la verdad es que no me importaba en lo más mínimo aquella advertencia de la recepcionista. Es así que terminé de pagar mi estadía, y al día siguiente me fui para continuar mi recorrido por el país. Todo era relativamente tranquilo. No había mucho tráfico, por lo que pensé que podría llegar a tiempo a mi destino. En ratos revisaba mi reloj para saber cuánto más me demoraría en llegar a mi destino, hasta que comenzó a anochecer. Iba manejando tranquilamente en mi camino, y de repente un perro se cruzó. Estaba parado en medio de la carretera, así que di un gran freno en seco. Yo me salí del camión para asegurarme de que el animal estuviera bien. Pero mientras me fui acercando al perro, este me miró asustado. El perro movió la cola cuando me arrodillé ante él. Parecía estar bien, sano y sin ningún rasguño. Pero lo más extraño era que se veía bien alimentado. Su pelaje estaba reluciente a pesar de ser callejero. Revisé su cuello para ver si tenía un collar y una placa, o al menos algo para saber sobre su dueño o sus posibles dueños, pero no tenía nada. Busqué con la mirada por toda la calle alguna señal de los dueños del animal, pero tampoco había nadie a la redonda. Ahí me quedé pensativo. No quería dejar al pobre animal solo a manos de depredadores más grandes que él, así que lo tomé en mis brazos y lo llevé al camión conmigo. Cuando llegara a destino pensaría qué hacer con el perro, pero lo que no quería era que sufriera frío en la noche o fuera atacado por animales más grandes. En el camión el perro no hizo mucho movimiento, simplemente se durmió en el asiento del copiloto. A veces me miraba fijamente, era como si le llamara la atención algo de mí. Faltaba un día para llegar a Oklahoma, por lo que decidí parar antes a una estación de servicio y comprar provisiones, además de carne para el perro para que no pasara hambre. Después de pagar los productos volví a mi camión, y lo que vi me dejó helado por unos segundos. Una criatura alta y larga, esquelética y raquítica, se veía desde la ventana del camión. No podía ver muy bien por las altas horas que eran. Sin embargo, estoy seguro de que esa cosa no era humana. Por poco solté las compras que llevaba en la bolsa de plástico, así que corrí para ver al perro que estaba en mi camión. Abrí la puerta del copiloto tan rápido como pude. La criatura ya se había ido, y para mi alivio, el perro estaba durmiendo plácidamente.
¿Qué carajos había pasado? ¿A dónde se había ido aquella criatura monstruosa? El perro me miró confundido. Tal vez había sido mi imaginación por la falta de sueño. Procedí a darle la carne al perro antes de irnos de la estación. Poco después de darle de comer al animal, volvimos a subir al camión y nuevamente me puse a conducir. No estaba mirando la hora. Me sentía algo cansado por las horas que llevaba conduciendo. En aquellos momentos me arrepentía de no haber venido con un compañero, pero no había nada que pudiera hacer. Muy pronto llegamos a un motel, pero como no me permitían la entrada con animales, me quedé con el perro dentro del camión a dormir. Cuando estaba cayendo del sueño, sentí una sensación extraña. Me sentía más cansado de lo normal y no sabía por qué. Esa noche tuve una pesadilla horrible. Sentía como succionaban la energía vital de mi cuerpo. Era como si me quisieran arrancar el alma. No sé exactamente cómo explicarlo, pero sentía que de verdad me hubiesen querido arrancar el alma. Al final pude llegar a tiempo a entregar los productos y mercancía a las sucursales que las requerían. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está lo raro en esto? Bueno, se los explico en un momento. Cuando volví a casa estuve buscando un hogar para el perro. No quería dejarlo desamparado, así que probé con amistades que quisieran cuidarlo. Sin embargo, ninguno podía. Y no sé si era mi idea, pero ninguno aceptaba al perro por... ¿miedo? Pensé en llevarlo a un centro de adopción, pero no tenía el corazón de dejarlo después de pasar tanto tiempo con él, por lo que decidí quedármelo a fin de cuentas. Este perro era una mezcla de French Poodle con un maltés, por lo que lo llamé Copy. Eso y porque siempre estaba a mi lado en el asiento del copiloto. Copy se comportaba como un perro cualquiera cuando estuve por un tiempo en la casa de mis padres. Eso en lo que conseguía mi propio piso. Pero cuando lo conseguí, las cosas con Copy comenzaron a cambiar gradualmente. Solía sacar a Copy a pasear cuando llegaba una larga jornada, ya que a veces se quedaba al cuidado de mis padres, y a veces se quedaba inmóvil por más de 5 minutos. Pero eso solo fue al principio. Después dejaría intactas sus croquetas por unos días, para traer animales muertos. Era como si fuera un gato cazador. Un día, de repente, estábamos solos en casa. Era mi día de descanso. Yo estaba viendo la televisión tranquilamente, cuando de repente escuché un fuerte sonido de la cocina. Corrí a ver lo que había ocurrido, y no veía a Copy por ningún lado. Había pensado que se asustó con el ruido, así que recogí los platos de plástico que se habían caído de la alacena, y luego fui a buscar al perro. No lo encontré en ninguna parte de la casa, así que pensé que de alguna manera se había salido. Salí de casa y lo busqué, y lo que vi me dejó helado. Era Copy. Estaba parado sobre sus 2 patas. Estas se habían hecho más largas, y sus patas delanteras se veían como enormes garras. Sus ojos eran inexpresivos. Ahora era más alto que yo, y en una de sus cabezas tenía enormes astas que sobresalían. Yo lo llamé asustado, pero esa cosa no era Copy. ¿Qué carajos había traído a casa? La criatura quiso acercarse a mí lentamente. Yo quedé inmóvil, no podía moverme del pánico. Incluso me hice en mis pantalones. Pero en ese momento esa bestia se volvió y salió corriendo por el vecindario. Nunca volví a ver a Copy después de ese día. Mis padres le habían cogido cariño al perro, pero nunca pude explicarles lo que pasó con ese perro, o debo decir, ese monstruo. Desde esa noche creo en lo sobrenatural, y nunca más me volví a bajar de mi camión por un animal. Muy bien, oyentes, vamos con el siguiente relato de la noche. Esta historia me la contó mi tío. Él trabajaba en las carreteras desde hace muchos años antes de jubilarse. Nosotros vivimos en Chihuahua, Ciudad Juárez, y a veces me tocó estar al cuidado de mi tío por el trabajo de mis padres. Mi tío solía ser un trailero que entregaba mercancía de diferentes tiendas a varios estados de la República, por lo que muchas de sus historias eran alocadas e imposibles de creer. Actualmente tiene 68 años,
Pero esta historia le sucedió cuando él estaba en sus 40. Lo solían mandar a Baja California, Monterrey e incluso hasta Nayarit o Colima. Muchas veces ha estado más lejos de donde vivía, por lo que ese día recogió la mercancía como normalmente lo hizo y viajó un buen rato por la carretera hacia Guadalajara. Ese día mi tío iba acompañado de uno de sus compañeros, el señor Ricardo, uno de los amigos de mi tío desde hace varios años, y es que lo estaban acompañando para poder turnarse la manejada, pues era peligroso que cualquiera de los dos no descansara mientras conducían. Cuando estaban por la carretera, notaron que varios motociclistas pasaban en dirección contraria a ellos a toda velocidad, algo que aunque no era raro de ver, en su mente le hizo preguntarse hacia dónde se dirigían con tanta prisa. Lo único que esperaba era que no fuesen narcos o maleantes, pues las carreteras son famosas por albergar ese tipo de peligros, sobre todo por sus narcobloqueos. Mi tío iba conduciendo, cuando su compañero le apuntó con su dedo a una esquina de la carretera. «Mira allá», le dijo Ricardo apuntando a una barda cubierta de follaje, de donde sobresalía una extraña mano mostrando sus uñas. A simple vista parecía ser solo un poco visible a los ojos de las personas del lado contrario de la carretera. Sin embargo, mi tío frenó en seco y los dos se bajaron del camión, estacionándolo en una esquina para evitar estorbar a los otros conductores. Poco a poco se fueron acercando. Era de noche. Tuvieron que usar una linterna para alumbrar su camino. Mientras iban caminando hacia la barda, Ricardo le dijo que no creía que debían acercarse. Sin embargo, mi tío lo ignoró, y finalmente se acercaron a donde se encontraba dicha mano. Mi tío se arrodilló ante la mirada de temor de su amigo. Apartó el follaje, y efectivamente, se había encontrado un brazo sin el cuerpo. Mi tío y su amigo retrocedieron inmediatamente asustados, y él solo soltó el brazo y lo dejó en su lugar. Su amigo le rogó que se fueran. Estaba completamente aterrado, y le dijo a mi tío que probablemente estaban en un caso de asesinato o algo así. Mi tío no le respondió, y en cambio siguió caminando por aquel denso follaje. Ricardo no tuvo más remedio que seguirlo. «Oye, güey, deberíamos irnos», le seguía rogando su compañero a mi tío, que seguía caminando. Y de pronto, mi tío se paró en seco, haciendo que Ricardo chocara contra él abruptamente. La mirada de mi tío estaba fija en la de una mujer cubierta de sangre. Era casi transparente. Llevaba tacones, un vestido rasgado y manchado. Además, le faltaban varias partes de su cuerpo: un ojo, un brazo o una oreja. La mujer le sonrió de manera macabra. En ese momento mi tío dijo que sintió que el alma casi le deja el cuerpo. Se había paralizado. No podía mover ni un dedo, y sentía como toda su presión quería bajar. La mujer caminó lentamente hacia ellos con dificultad. Él recuerda que el único ojo que tenía estaba blanco y sin vida. Su amigo lo jaló hacia él y aquello quizás lo hizo reaccionar, porque de inmediato comenzaron a correr deprisa por todo el follaje, sin saber que aquel espíritu iba tras de ellos. Corrieron hasta que ambos se subieron al camión jadeando, ambos pálidos por el miedo. Mi tío dijo que iba a llamar a la policía. Casi no podía sostener el radio por lo asustado que estaba, pero Ricardo le dijo que no lo hiciera, pues nadie iba a creerle lo que vio. Él dijo que si no lo hubiera acompañado, él tampoco creería lo que acaba de pasar, pero mi tío insistió en llamar a la policía. Esperaron la llegada de las autoridades. Aquello les tomó máximo 1 hora o 2, más otra hora en la que les preguntaron acerca del hallazgo y descartar que no fueran los culpables, por supuesto. Muy pronto llegaron los forenses a la escena, por lo que tuvieron que acordonar la zona. No fue hasta casi las 6 de la mañana que dejaron ir a mi tío y a su amigo, no sin antes que uno de los policías le diera una tarjeta de un investigador para dar su propia declaración. Sin más, ellos subieron al camión y siguieron su camino hasta llegar a un motel cercano, donde al fin pudieron descansar de todo aquel embrollo. Sin embargo, ninguno podía conciliar el sueño. El rostro de aquella mujer no dejaba de atormentar su mente, al igual que tampoco podía olvidar el momento que tomó el brazo desmembrado.
Tan solo recordarlo le daba escalofríos. Obviamente no paraba de lavarse las manos después de haber tocado esa parte del cuerpo. No lo decía abiertamente, pero sentía asco y repulsión. Aquel día le costó dormir. Pudo conciliar el sueño solo un poco para poder continuar su recorrido a la ciudad de Guadalajara. Así que se marcharon del motel y siguieron con su ruta que duró varias horas, horas que fueron eternas. Después de entregar la mercancía, ambos se quedaron unos días a descansar en Guadalajara para poder recuperar fuerzas y volver de viaje a casa. Es así que después de 2 días, volvieron a encaminarse por la carretera. Fue un largo viaje de 2 horas. Mi tío le insistió a su amigo que manejara primero, y luego a mitad de camino tomaría el control él. Ricardo aceptó sin reprochar y fue todo tranquilo en la primera parte del recorrido. Mi tío me cuenta que cuando comenzó a anochecer, tenía horribles visiones acerca de la mujer muerta. Temía dormir porque pensaba que volvería a ver a la mujer atormentándolo en sus profundos sueños. Después de las insistencias de Ricardo, finalmente le cedió el lugar para conducir. Esto a las 2:30 de la mañana, y trató de descansar lo más que pudo, rogando que no se le apareciera a la mujer en sus sueños. Muy pronto volvieron a Ciudad Juárez. Al regresar no le comentaron nada a sus compañeros lo que vieron aquel día. Si bien muchos de ellos habían visto muchas cosas terroríficas o difíciles de explicar, esta no iba a ser creíble a los ojos de los demás. Solo Ricardo podía confirmar la existencia de lo paranormal, porque lo vivió junto a mi tío y vio cara a cara lo inexplicable. Al poco tiempo de volver a casa, a mi tío le pasaban cosas extrañas. Puertas se abrían y cerraban por sí solas. Sus luces, en especial la luz de la sala de estar y el baño, se apagaban o prendían de la nada, aún con él estando presente. Animales muertos como ratas aparecían en multitudes en su cochera. Además, que le parecía ver siluetas caminando por su casa. Y es que lo curioso es que mi tío está divorciado. Vive solo desde hace muchos años. Al principio creyó que todo lo que le pasaba eran solo puras coincidencias o que tenían explicaciones lógicas, como por ejemplo que el sistema eléctrico de la casa estaba fallando y por eso las luces se apagaban, o que las ratas simplemente morían al llegar a su patio después de recorrer un largo camino por las cloacas. Sin embargo, lo que le llevó a saltar las alarmas fue un día que volvió de la tienda. Esto fue en la tarde después de un largo día de trabajo. Se fue a lavar las manos. En su baño tiene un espejo colgado en la pared, por lo que se secó sus manos y luego, tras dar un paso hacia el umbral de la puerta, de pronto su cajón se abrió solo. Mi tío lo cerró. Sin embargo, este de nuevo se volvió a abrir, pero esta vez varias cosas de baño le fueron aventadas a su espalda con gran fuerza. Fue ahí cuando se volvió a voltear y miró directamente al espejo, el rostro de aquella mujer muerta. Ahí mi tío supo que había sido marcado, así que decidió purificar su casa con agua bendita y ayuda de un sacerdote de la iglesia. Todo esto fue sin éxito, por lo que mi tío por meses estuvo buscando un nuevo hogar donde vivir. Finalmente se mudó a un lugar cerca donde vivían mis abuelos. Mi tío me contó que estuvo en recuperación por mucho tiempo. No solo empezó a asistir a la iglesia, sino que también al psicólogo. Y con el tiempo, poco a poco fue dejando de ver cosas paranormales y tener pesadillas. Esta historia la cuento por mi tío, que me la contó hace ya un buen tiempo. Así que solo puedo decirles que tengan cuidado cuando viajan en la carretera, porque nunca sabes cuándo puedes quedar maldito por meterte en asuntos que no te corresponden. ¿Qué tal, oyentes? Espero estén disfrutando de la noche. Vamos con el siguiente relato. Esta historia no me pertenece a mí, sino a mi padre. Era un trailero cuando yo era pequeño. Mi padre tomó este trabajo por cuestiones de dinero, y eso que le gusta viajar por carretera. Hace años nos mudamos a Estados Unidos para tener una mejor vida, una mejor que la que teníamos en México, el país donde nací. Cuando llegué a Estados Unidos tenía al menos 5 o 6 años, por lo que no recuerdo mucho mi vida en México. Mi padre tomó este trabajo por un amigo.
Este lo metió con palancas y recomendaciones, y al poco tiempo ya estaba laborando. A veces por el trabajo no podía ver mucho a mi padre, ya que viajaba seguido y duraba varios días en volver a casa, pero siempre que volvía me contaba historias de lo que había visto en sus viajes. Y hablando hace poco con él, le pedí que me contara si le había pasado alguna situación extraña en sus viajes. Y bueno, tenía más de una historia que contarme. Mi padre no era mucho de que sus compañeros lo acompañaran en sus viajes, a pesar de la insistencia de mi madre. Sin embargo, a mi padre siempre le gustó viajar solo, por lo que no aceptaba que nadie lo acompañara, no importa qué largo fuera su viaje. Es así que mi padre se fue de viaje desde Illinois, donde nosotros residíamos, hasta Georgia, donde tenía que entregar un montón de carga como productos de belleza, juguetes y otros productos más que eran importados de otros países. Mi padre cuenta que estaba emocionado por viajar a otros estados, pues le encantaba tomarse fotos en sus viajes en medio de sus descansos y poder conocer más de su gente y sus costumbres. Los primeros días de su viaje todo fue normal. No había nada raro, y hasta se había divertido en varios puntos de su visita sin inconvenientes. Antes no entendía por qué a mi padre le encantaba viajar solo, al menos en la carretera con el camión. Para un niño es difícil de entender esas cosas, pero no podía culpar a mi padre, pues él había crecido en un ambiente diferente al mío y al de mis hermanos, con carencias sobre todo por la situación económica de mis abuelos. Supongo que viajar solo le daba una sensación de tranquilidad y satisfacción por conocer más lugares de los que ya conocía, y aquello se volvió su motor para sacarnos adelante a mí, a mis hermanos y a mi madre. Más de una vez recuerdo que le rogué a mi padre que me llevara a sus viajes, y con toda la paciencia del mundo. Cuando crezcas un poco más, Miguel, cuando estés más grande te llevaré a conocer los demás estados conmigo. Supongo que no quería que me expusiera a los peligros de conducir por altas horas de la noche y aquellos viajes largos y extensos. Aquel día mi padre se había quedado en un motel para descansar antes de salir con su ruta. Tenía planeado llegar antes de lo previsto si seguía con el horario de su ruta y si no tenía ninguna distracción. Pagó su estancia y se marchó poco antes de las 7 de la mañana. Se subió a su camión y se fue del motel con mucha serenidad. Por unas cuantas horas estuvo escuchando música en la radio. Eso fue hasta que la radio comenzara a distorsionarse de la nada. Obviamente mi padre quiso arreglarlo, y por un momento bajó el volumen para que la estática no le impidiera oír el sonido de los otros conductores. Cuando comenzó a anochecer, volvió a prender la radio. La radio volvía a estar a la normalidad. Seguramente había sido un error en la estación. Eso pensaba él con la tranquilidad que lo caracteriza. Es así que en la esquina de la carretera, vio a una mujer con una niña tomada de la mano pidiendo un aventón. En ese momento dudaba si darle ayuda a esas mujeres. Sin embargo, terminó aceptando, así que paró el camión frente a ellas. Mi padre les preguntó a dónde se dirigían. La mujer vestía una ropa algo casual para la hora y el clima que había, y la niña vestía una falda rosada que iba en conjunto con su camisa estampada. Ninguna llevaba abrigos ni nada para evitar el frío de la noche. Mi padre les abrió la puerta del copiloto. Adelante, las llevo sin problema a un lugar más cercano. Y así las mujeres se subieron al camión sin decir una sola palabra. La niña se sentó en las piernas de la mujer, mientras que ella se había sentado en el asiento del copiloto. El camión no era muy grande, por lo que a veces estar ahí es algo incómodo para dos personas. Esto lo sé porque solía pelear con mis hermanos por el asiento del copiloto cuando mi padre nos dejaba subirnos al camión. Pero, sin embargo, la mujer no se veía incomodada para nada, ni mucho menos la niña que estaba casi a ras del techo del camión. ¿Y hacia dónde se dirigen?, volvió a preguntar mi padre a la mujer adulta, mientras él empezaba a arrancar el camión. Si es algo lejos, puedo dejarlas en un lugar seguro. Es peligroso que pasen por la carretera a estas horas, y más cuando la temperatura es tan baja. La mujer permaneció en silencio, a lo que mi padre vio a la niña de reojo. ¿Ella es su hija? La mujer era de pocas palabras. No quiso decir hacia dónde se dirigía. Solo dijo que quería llegar a su destino lo más pronto posible. Eso le contestó a mi padre sin mirarlo a los ojos, y abrazando a la niña como si su vida dependiera de ello. Mi padre intentó ser más amable para que ella se relajara, diciéndole que también tenía familia,
Tenía 3 hijos, esposa, y que estaba esperando en casa el cumpleaños de uno de ellos en unos días. Pero la mujer seguía sin hablar. Mi padre carraspeó y por tercera vez volvió a hacer la pregunta: ¿hacia dónde van? Por fin la mujer se dignó a responder. Dijo que quería ir a la ciudad más cercana. Por fin parecía que se había relajado. Así que mi padre siguió indagando un poco más y les preguntó qué hacían a esa hora en la calle. Ahí la mujer le confesó que venían de otro estado y estaban viajando, pero el auto que las llevaba se descompuso. Por eso estaban en la carretera y ningún carro las quería llevar. Mi padre entendía la situación. Es difícil viajar con hijos, más si son pequeños. Él miraba de reojo a la niña, que parecía tener entre 5 a 6 años como máximo. Intercambiaron algunas palabras más que no vienen al caso, así que simplemente voy a omitirlas. El caso es que después de un rato conduciendo, mi padre dijo que iba a tomar el lateral. Dijo que así se ahorraría un poco de tiempo, pero ella le dijo que no, que siguiera derecho, que la podía dejar en la ciudad más cercana, y le advirtió que solamente no se desviara. Mi padre se extrañó un poco, pero aún así obedeció a la mujer, que tenía un mal presentimiento. No quería que ella estuviera intranquila el resto del viaje. Sin embargo, mi padre también tenía un mal presentimiento. Había una aura extraña en la mujer y su hija. Además, no le hacía sentido que estuvieran varadas a altas horas de la noche en aquella carretera. Estaba empezando a desconfiar. Mi padre seguía conduciendo, y en ese momento la mujer empezó a hablar. «Sabe, debería tener cuidado con los accidentes cuando hay gente ebria. No sabe lo que podría pasar de un momento a otro». Mi padre asintió y le dio gracias por el consejo, y la mujer continuó. «Escuche, le voy a contar un caso que pasó no hace mucho tiempo. Hace unos cuantos años, unas personas viajaban por la carretera de este estado. Viajaban para visitar a unos familiares en el estado de Florida. Fue que una noche, mientras viajaban, un hombre ebrio venía conduciendo a alta velocidad por esa misma carretera. Lo que no sabían esas personas es que por la nula velocidad y la habilidad de ese conductor, se terminaron estrellando los 2 autos y terminaron en la barranca de la carretera». Mi padre preguntó curioso: «¿Y qué les pasó a las personas? ¿Usted qué cree? Murieron por el impacto», contestó la mujer con un tono lúgubre. ¿Y qué pasó con el conductor? Ese logró sobrevivir y escapó en cuanto vio lo que había hecho», volvió a contestar la mujer en un tono enojado y algo triste. «No se sabe nada de él. Se buscó su paradero con la ayuda de la policía y dejó el auto destrozado, completamente abandonado». Espere un momento. Si la carretera estaba sola y no habían testigos, ¿cómo es que usted sabe todo esto? Mi padre es un hombre bastante perspicaz y sabía que algo andaba mal con esa mujer y su hija. La mujer simplemente le contestó que mi padre ya sabía la respuesta. ¿Qué significa eso? Mi padre cuenta que en ese momento se detuvo en seco, y al momento de voltear a mirar a las mujeres, se veían completamente diferentes a como habían llegado. En sus brazos tenían rasguños, la frente de la mujer estaba llena de sangre, y la niña, esa pobre niña, tenía todo su cuerpo destrozado y sangre en su nariz. Mi padre cuenta que no pudo evitar parpadear rápidamente, y en un parpadeo, las mujeres habían desaparecido del asiento. Mi padre me cuenta que desde ese entonces cree en los fantasmas y los espíritus, y constantemente reza para que las almas de esas 2 mujeres puedan encontrar la paz. Gracias por oír el relato, y gracias a mi padre por contarme esta historia. Espero que haya quedado tan bien como me la contaste.